El sol ya estaba en lo alto cuando un grupo de experimentados buceadores se dispuso a realizar una inmersión rutinaria en la Costa Dorada de Australia. El agua relucía con innumerables tonos azules y las suaves olas empujaban las embarcaciones mar adentro. Pero aquel día algo era distinto. Una enorme sombra irrumpía una y otra vez en la superficie. Se trataba de una ballena jorobada, una criatura fascinante del fondo marino, que se comportaba de manera extraña. La imagen dejó atónitos a los buceadores. La ballena emergía con fuerza, golpeaba con las aletas y volvía a sumergirse con tal energía que no parecía ser un mero capricho de la naturaleza. Era como si quisiera comunicar algo, como si estuviera pidiendo ayuda. Los buceadores, intrigados, decidieron desviarse de su ruta y seguir a aquel gigante marino con cautela. Al cabo de unos minutos, descubrieron la causa de la inquietud del animal. En mitad de ese vasto azul oscuro, había una cría atrapada en una red fantasma, que se ceñía a su cuerpo como una trampa de hierro. El pequeño se agitaba con desesperación, y cada uno de sus movimientos hacía que las cuerdas se incrustaran con más fuerza en su piel. La madre no se alejaba ni un instante. Lo sostenía en la superficie para que pudiera respirar, una demostración conmovedora de amor y cuidado materno. Los buceadores avisaron de inmediato a los socorristas marinos de la zona. En cuestión de minutos, llegaron dos lanchas con equipos de rescate. El tiempo corría en su contra. Cada segundo que pasaba, la cría quedaba más expuesta. Los rescatistas se lanzaron al agua, provistos de cuchillos y herramientas de corte, para liberar al cetáceo de su prisión mortal. Sin embargo, no era una tarea exenta de riesgos, no solo por el estado agitado del mar, sino también por la presencia de la enorme madre, que vigilaba atentamente cada movimiento de quienes pretendían ayudar. Comenzaron a cortar las cuerdas con precaución y poco a poco la red empezó a aflojarse. La cría, que parecía comprender que la estaban auxiliando, se calmó un poco. Pero de pronto sucedió lo inesperado. Un tirón brusco, la red se estremeció y el pequeño se hundió más en el agua. El pánico cundió. Los buceadores debían reaccionar sin errores, ya que un paso en falso podía empeorar la situación. Con determinación continuaron cortando, y después de unos minutos eternos, cortaron por fin la última soga. Libre de sus ataduras, el pequeño permaneció quieto unos instantes, como si no terminara de asimilar su nueva libertad. Luego, tras un breve titubeo, nadó con lentitud hasta su madre, que emitió un profundo y vibrante sonido, mezcla de alivio y gratitud. Los buceadores, aliviados y exhaustos, contemplaron cómo la madre rozaba con cariño a su cría y se alejaba con ella hacia las profundidades del océano. Fue un momento casi mágico. Sin embargo, se hicieron una pregunta inevitable. ¿Cuántas ballenas caerían en estas trampas sin que nadie pudiera ayudarlas? Aquella primera misión de rescate se había completado, pero el mar todavía guardaba otra impactante historia para ellos. De regreso a la costa, mientras los buceadores charlaban sobre lo vivido, eran conscientes de que su labor importaba, si bien sabían que era apenas un granito de arena en medio de un grave problema. La amenaza de las redes de pesca y otras consecuencias de la actividad humana seguía muy presente. Ojalá más gente se sumara a la protección de la vida marina. Se repetían, y así evitar futuras escenas similares. Con el sol empezando a ocultarse por el horizonte, sus rayos se reflejaban en la superficie del agua, y el vaivén de las olas contra el casco creaba una atmósfera de calma y satisfacción, pero también de cierta melancolía. De pronto surgió otro aviso. A lo lejos se vislumbraba otra ballena. Esta vez era un macho adulto y se percibía un problema. Su inmenso cuerpo se movía con rigidez y se observaba una sombra oscura que surcaba uno de sus costados. Agotados pero impulsados por la responsabilidad, se equiparon de nuevo. Se avecinaba otra carrera contra el reloj. Los últimos rayos del sol proyectaban largas sombras sobre el azul sin fin. Los buceadores partieron de nuevo, dispuestos a un segundo rescate. En esa ocasión se trataba de una ballena jorobada adulta que acaparaba su atención. Tenía un pesado trozo de red de pesca enredado que se le había clavado dolorosamente en la piel. Cada respiración parecía costarle un gran esfuerzo. Estaba claro que el animal llevaba días atrapado y cada minuto adicional podría serle letal.
Los buceadores sabían que este rescate sería más arriesgado que el anterior. Un ballenato era una cosa, pero un gran macho adulto de ballena jorobada podía herirlos gravemente con un solo movimiento descontrolado. Sin embargo, la determinación de auxiliarlos superaba cualquier temor. El equipo tomó rápidamente una decisión. Actuarían coordinados y con cautela. Dos de ellos se sumergieron, mientras los demás daban instrucciones desde la embarcación. Las profundidades del océano los envolvieron en un silencio frío y casi sagrado. Se acercaron con movimientos pausados para no asustar a la ballena, pues pese a estar extenuada, un simple ademán de sus gigantescas aletas podía ocasionar un golpe devastador. Empezaron a revisar las redes con extremo cuidado. Las cuerdas se habían ceñido a las aletas y la cola, generándole un dolor continuo. Procedieron a hacer los primeros cortes. El animal se mantenía intranquilo. De pronto, sintió un alivio parcial y se agitó con más fuerza. Uno de los buceadores salió despedido y tuvo que reorientarse rápido para no verse atrapado en una peligrosa corriente. El resto aguardó un segundo para asegurar que se encontrara bien y retomaron la tarea. Milímetro a milímetro, iban cortando la red con precisión. Bastaba un corte mal hecho para herir al cetáceo. Demasiada cautela, en cambio, implicaba más tiempo, y eso jugaba en contra. Con cada inmersión, la atención debía ser total, mientras el reloj corría inexorable. Tras cerca de una hora de una labor frenética, la mayor parte de la red ya estaba suelta. El macho de ballena jorobada, al notar un margen mayor de libertad, se agitaba con más ímpetu. Con un golpe de cuchillo definitivo, consiguieron separar las últimas cuerdas. El silencio se hizo absoluto. Entonces, la ballena se puso en marcha. Giró ligeramente, como si quisiera examinar a sus rescatistas, y luego ascendió con lentitud. Al salir a la superficie, lanzó un chorro de agua espectacular, casi celebrando su liberación. La embarcación izó a los agotados buceadores. Todos miraban la red flotando en el agua, un pesado amasijo de plástico y cuerdas, un testimonio de la irresponsabilidad humana. Este éxito les insufló nueva esperanza. Mientras la ballena se perdía en la distancia, los buceadores ya empezaban a pensar en el próximo paso. Aquello no había sido una simple liberación. Era un recordatorio de que los humanos debían tomar conciencia de su responsabilidad en la conservación marina. ¿Cuántas redes quedarían por ahí causando tragedias similares? ¿Cómo impedir que volvieran a repetirse estos sucesos? Dichos interrogantes seguirían rondando en su mente incluso tras el regreso. Por el momento, respiraron aliviados. Habían salvado otra vida y habían devuelto uno de los grandes gigantes pacíficos al océano. De vuelta en la embarcación, mientras revisaban su equipo, repararon en la hondura de las marcas que la red dejó en la piel de la ballena. Algunos evocaron misiones pasadas, recordando a otros animales marinos que no llegaron a tiempo de salvar. Evocaron la desolación de esos instantes, cuando ya no había forma de evitar que el mar cobrara otra vida. «Tenemos que hacer más», comentó uno de ellos, rompiendo el silencio. «No basta con rescatar en un caso tras otro. Hay que impedir que suceda desde el principio». El resto asintió, barajando ideas, campañas de concienciación, coordinación con las autoridades, búsqueda de sistemas de pesca menos agresivos. Aunque el cansancio los vencía, se sentían movidos por una determinación renovada. Un último vistazo a la madre ballena reforzó su empeño. No solo habían prestado un servicio de rescate, sino que habían recibido una señal de que algo más grande debía cambiar. Y harían cuanto estuviese en su mano para lograrlo. Cayó la noche, y el mar se tendió tranquilo al reflejo plateado de la luna. Los buceadores se hallaban extenuados, pero su mente seguía enfrascada en los sucesos del día. Habían salvado vidas, pero al mismo tiempo se habían dado cuenta de cuán a menudo el ser humano se transformaba en una amenaza involuntaria para el mundo marino. La imagen del macho de ballena, apresado en redes, no se borraría con facilidad. Su misión, sin embargo, todavía no acababa. Entre la oscuridad infinita del océano, distinguieron un movimiento. Otro animal marino luchaba contra vínculos invisibles. Aun con el cuerpo dolorido, se dirigieron de nuevo al lugar. No tolerarían que otra criatura muriera por la mano del hombre. Esa vez se trataba de un delfín, con la aleta caudal atrapada en un enredo de plástico. Giraba desesperado sobre sí,
sin conseguir liberarse. Sus esfuerzos, lejos de ayudarlo, podían herirlo más. Con cuidado, los buceadores se aproximaron al asustado animal. Sabían que la desesperación vuelve imprevisible a cualquiera. Emplearon sus cuchillos con un dominio admirable, mientras uno de ellos intentaba calmar al delfín. Los minutos corrían despacio. Todos contenían la respiración. Por fin, los cortes liberaron el plástico. El delfín dudó un segundo, quizás sin creerlo, y luego pegó un brinco de felicidad, se revolvió en el aire y se zambulló en la oscuridad. La tripulación regresó a la lancha, con una mezcla de agotamiento y satisfacción. Esta vez, sin embargo, sintieron algo más: responsabilidad. Liberar un animal tras otro no era la solución completa. Había que tomar medidas a largo plazo. Redes, basura plástica, contaminación marina. Todo eso había que combatirlo para no tener que lamentar más muertes. «El mar nos está hablando», murmuró uno de los buceadores. «Tenemos que aprender a escuchar». De modo que convinieron que aquella no era la conclusión de su labor, sino el inicio de algo mayor. Volverían, no solo para rescatar, sino para concienciar al resto del mundo de lo que habían presenciado. Relatarían la historia de la ballena y el delfín, un aviso surgido de las profundidades, un grito pidiendo un cambio. Mientras la embarcación viraba de nuevo hacia tierra firme, los buceadores alzaron la vista hacia la inmensa superficie marina. Sabían que la lucha en defensa de la vida marina apenas acababa de comenzar. Hablando entre ellos, surgieron planes. Querían lanzar campañas informativas, aliarse con grupos ambientalistas y estudiar nuevas alternativas menos dañinas que las redes de pesca. Con un simple acto de conciencia por parte de una persona que redujese su vertido de plástico o de un pueblo que adoptara técnicas de pesca responsables, habría valido la pena su arriesgada aventura. El océano es vasto y sus secretos infinitos, pero habían entendido algo capital. Su futuro dependía de las decisiones del ser humano, y ellos iban a hacer todo cuanto estuviera en su mano por protegerlo.